Buenas, mi nombre es Junior Esteban Escalante. Soy de la Universidad Nacional Experimental del Estado Táchira. El proceso que me tocó es moldeo por soplado o proceso por moldeo por soplado. En el producto que elegí fue una botella de plástico. Como elegí una botella de plástico, sí, el producto fabricado se fabricará o será uso de material de un llamado PET. ¿Qué es este material PET? También conocido como teratalato de polietileno, ¿sí? Porque tiene una gran resistividad, transparencia y a la hora de ambientales se puede reciclar. Este proceso consiste en lo siguiente, ¿sí? El PET se utiliza sus gránulos, ¿sí? En botellas de fabricación. ¿Cómo se utiliza esto? Eso es a través del proceso de inyección, o también conocido como IBM, lo veremos más adelante, ¿sí? En el cual se calienta este proceso y luego se enfría y se sella, ¿sí? Este proceso es muy eficiente y permite la producción en masa de bases ligeros y también son muy resistentes, como ya lo dije. En las etapas del proceso, sí. Primero la materia prima, como ya le dije, es PET, sí. Eso viene derivado del petróleo. La producción de preformas. Esta producción de preformas es como el PET se va transformando en esa producción. Por ejemplo, se calientan y se inyectan en los moldes, como ya lo dije. Estos forman unos cilindros sólidos en paredes gruesas. El moldeo por soplado, ¿sí? Es la otra etapa. Las preformas se calientan, ¿sí? Y se expanden con aire comprimido dentro de los moldes, tomando su forma final de lo que es el envase plástico de una botella. Ahora viene la parte del proceso de agua. Ahí ya viene lo que es, se filtra y se desinfecta mediante el ozono, ¿sí? O la luz ultravioleta, dependiendo de qué tipo de proceso se utilice para destilar el agua. Otros utilizan cementación, hay que ver qué tipo de proceso. En el caso de esta empresa se utiliza más que todo se desinfecta mediante el ozono y la luz ultravioleta, ¿sí? Para garantizar su pureza. El llenado y tapado, ¿sí? Las botellas se llenan con agua tratada en ambiente estéril, como ya lo dije, se sellan herméticamente, ¿sí? Con tapas de seguridad. Es la que siempre hemos visto de que son enroscadas, que ya es fácil no hacer tanto en eso. Ajá, hay siempre hacer, y que siempre tiene que tener algo muy importante, el proceso de una industria cuando es el etiquetado y el empaquetado. O sea, se tienen que colocar las etiquetas con información del producto y las botellas que se agrupan para su distribución y saber también cuándo se vence, ¿no? Generalmente el agua nunca se vence, pero esto hay que tenerlo siempre presente. Propiedades del material antes de la fabricación, ¿sí? Como ya le dije, primero hay que tener qué tipo de propiedades hay que hacer. Antes de la fabricación debemos saber la pureza, ¿sí? En este caso del material, el PET debe estar libre de impurezas para evitar contaminación en el que se fabrica la botella, ¿sí? Hay que tener también una gran viscosidad. ¿Qué genera esto? Esto asegura una correcta inyección y formación de la botella, porque cuando hay viscosidad, hay una pequeña énfasis de que no se formen grumos o muchas rebabas al momento de fabricar las botellas. La resistencia a la cristalización. Evita que el material se vuelva opaco y frágil. Las propiedades térmicas. Recordemos siempre las propiedades térmicas. Nunca debemos exceder el calor de lo que cuando se está utilizando para utilizar el moldeo de esta botella, porque mucho calor puede derretirla. Y de poco calor, esto no permite entonces su propio moldeo. Entonces por eso dice, un adecuado punto de fusión facilita su moldeo y su expansión. Hay que tener un adecuado punto de fusión que facilite ese tipo de moldeo. Después de que se utilicen las antes de las propiedades del producto, hay que ver qué es lo que sucede con las propiedades del producto en la parte final, ¿sí? Esto es cuando se evalúa. La seguridad alimentaria no debe liberar sustancias que alteren el agua, eso es verdad, o sea, al momento del sellado de la botella. La transparencia permite visualizar el contenido y mejora la presentación, sí, es verdad. Hay que permitir el contenido y visualizar el contenido. La resistencia mecánica. Debe soportar golpes y presiones sin deformarse. Al momento de llenado del agua, cuando se deje caer, ya sea por un golpe o una presión, debe tener un punto que mecanice, ¿sí? Esa resistencia mecánica y pueda menos generalizar ese proceso. Impermeabilidad a los gases, evita la contaminación del contenido. Tiene que evitar que el producto se contamine, ¿sí? Ligereza, o sea, de tener reducidos costos de transporte y facilidad de manipulación al momento, ¿sí? Y la reciclabilidad, como ya dije, en el medio ambiente, ¿sí? Permite reutilizar el material para reducir el impacto ambiental.
Estas características del proceso de producción siempre van a mantener entonces como tres, ¿sí? Las materias primas utilizadas, el proceso de moldeo por soplado y el tipo de moldeo por soplado, ¿sí? Por ejemplo, entonces las materias primas que yo le dije, en general siempre se ve el PET, ¿sí? Pero también tenemos algo muy conocido, que también es conocido como el HDP, ¿sí? Ese HDP es el mismo que el PT, pero más duro, ¿sí? O más rígido, usado en botellas de químicos o en aceites. Ese es lo que vemos ustedes, por ejemplo, en los químicos para desinfectantes, ese tipo de cosas. El proceso de moldeo por soplado, sí, vamos a tener entonces los procesos de fusión, moldeo, soplado, enfriamiento, desmoldeo y acabado, sí. En el proceso de fusión, el plástico se calienta hasta estado líquido. Como ya le dije, se debe calentar el plástico, sí. O en este caso, el PET. El moldeo se inyecta en los moldes con forma de botella. O sea, el moldeo ya empieza a generar el molde, ¿sí? Cual tiene la forma de botella. Ahí ya se inicia el proceso de soplado, en el cual se inyecta el aire comprimido y expande la preforma dentro del molde. Y luego de eso se debe enfriar, ¿sí? Se solidifica la forma deseada, en la forma que se deseó, que es la botella plástica. Y luego tenemos el desmoldeo y el acabado. Se eliminan las rebabas y se deja el toque final. Las rebabas son esos tipos de cosas que sobresalen cuando se hace el proceso. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando han visto lo que es en los muñecos de soldaditos que utilizan en la escuela, pues ese tipo de rebabas que dejan al final. Ok, tipo de moldeo por soplado. Entonces esos tipos de moldeo van a haber dos, en general siempre, ¿sí? Aunque también pueden existir tres, pero en este tipo que de la fabricación de botellas vamos a utilizar solo dos, que es el extrusión, que es por soplado, o también conocido como sus siglas en inglés, EBM, ¿sí? En este caso, el plástico se extruye en forma de tubo y se sopla en el molde, ¿sí? Ahora viene la versión de la inyección de soplado, también conocido en sus siglas en inglés como IBM, ¿sí? Se inyecta el plástico en una forma antes del soplado final. Muy bien. Ventajas del moldeo, sí, por soplado. Hay bastantes ventajas, pero más que todo es la producción de masa y bajo costo, ¿sí? Permite fabricar grandes volúmenes de botellas de forma rápida y económica. La versatilidad en el diseño. Se le puede producir botellas con diferentes formas, tamaños y espesores. Esto más que todo depende del tipo de molde que se utilice. La flexibilidad en materiales. Se puede utilizar distintos termoplásticos, como ya les dije, está el PET, el HDP, también existe el PVC, ¿sí? Ya le diré ahorita más tarde qué significa. Y el polipropileno, ¿sí? Y la eficiencia en la fabricación de objetos huecos, más que todo lo que son métodos para producir botellas de tanque y envases ligeros y muy resistentes. Sus desventajas, ¿qué desventajas puede tener esto? Bueno, principalmente son las limitaciones en la precisión. Pueden haber variaciones en el grosor de las paredes de la botella. Esto más que todo sucede, esas desviaciones, es cuando no existe una buena viscosidad o el molde ya está en etapa de desgaste, ya deja de funcionar eficientemente. El costo de los moldes. El costo de los moldes es demasiado alto. Aunque es más barato en otros métodos, los moldes aquí son demasiado costosos. Desperdicio del material. Como ya les dije, generan residuos plásticos, pero hay que utilizar esto y reciclarlos. ¿Qué quiere decir esto? Estos pueden reciclarse. Limitaciones en detalles finos. No permite acabados de alta precisión en la superficie. No son muy eficientes. Esto no permiten altos acabados. Eso es verdad. La inversión inicial en la maquinaria, sí. Aunque rentable a largo plazo, el costo inicial es alto. Como ya les dije, el costo de la maquinaria, o en este caso de los moldes, siempre será muy alto. Aunque esto a largo fruto, pues puede ser beneficioso porque entonces generarán su propio costo. Materiales de procesos estables en moldes por soplado. Aquí ya les interesan los materiales como tal los que utilizamos, ¿sí? Como yo ya les dije, está el polietileno, ¿sí? Más que todo esto viene en dos formas, en alta densidad, que es el HDP, ¿sí? Y en una baja densidad, que es el LDPE, ¿sí? Esa alta densidad, ya les dije que son las botellas rígidas, que son como para químicos o detergentes, ¿sí? Y la baja densidad son de las bolsas y envases flexibles, que son muy comunes de ver. Otro que tenemos será el cloruro de polivinilo, o PVC, también conocido. Este es lo que nosotros conocemos como en las tuberías, ¿sí? Que utilizamos los PVC. El otro es el polipropileno, ¿sí? También conocido como PPP. Tiene una alta resistencia térmica usada en envases de alimentos y médicos. El otro tenemos el policarbonato, DPC. Este tiene alta resistencia usado en botellas de reutilizables.
El otro que es que siempre hemos utilizado, en este caso que utilizan, ¿sí? Que es en del producto, es el teratalato de polietileno, ¿sí? PET. Es transparente, resistente y ideal para las botellas de bebidas, que es nuestro caso que estamos utilizando, ¿sí? De la empresa. Acrilotrinilo boritudeneno estirieno, ¿sí? También conocido como ABS, ¿sí? Este más que todo es resistente y duradero y usado más que todo lo que es en los juguetes y en las carcasas. Esto es lo que utilizamos más que todo lo que es los niños cuando tienen en los juguetes, ese tipo de plástico, ¿sí? Ese es el tipo de material que se utiliza. Ahora tenemos las medidas de control de calidad antes del proceso, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Debemos utilizar qué medidas debemos hacer antes del proceso de fabricación de este. ¿Qué tenemos que hacer? Inspeccionar la materia prima, ¿sí? Como ya lo hemos monitoreado. Monitorear la temperatura y la presión en el momento cuando se está realizando el moldeo, ¿sí? Las pruebas de espesor en las paredes para que no haya espesores muy mínimos y muy máximos en esos momentos y no tenemos que optimizarlos ahí. La inspección visual, hay que tener una gran inspección que no tenga burbujas o deformaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa después de las medidas de control que después del proceso? Hay que tener dos tipos de medidas para poder tener un gran mantenimiento y poder tener una gran eficiencia a la hora de entregar el producto, ¿sí? Hay que tener las pruebas de resistencia mecánica, como ya le dije, evaluar el impacto y la presión cuando se ha llenado con agua, ¿sí? Las pruebas de estanqueidad, ¿qué quiere decir esto? Comprobar que no haya fugas, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de que usted vaya a abrir la botella o algo por el estilo, no tenga una fuga, no tenga algo por el estilo, una pequeña inyección que se haya hecho de mala manera. Hay que tener con cuidado. El análisis de migración. Esto asegura que el plástico no libere sustancias al agua. Y el mantenimiento preventivo, como ya le dije, tener un gran mantenimiento, evitar fallas en el proceso y en las revisiones periódicas. ¿Qué ejemplos podemos tomar en cuenta en la fabricación de moldeo por soplado? Como ya le dije, en mi caso, botellas de agua y bebidas, ¿sí? Que son las hechas de PVT, ¿sí? Otro tipo de ejemplos que podríamos tener son contenedores industriales, tanques y depósitos de agua, ¿sí? Envase de productos cosméticos, ¿sí? Frascos de champú y cremas, juguetes inflables, botellas de productos químicos, envases de alimentos y componentes automotrices, ¿sí? Y como ya le dije, el que estamos utilizando es las botellas de agua y bebidas hechas con PET. Muy bien. Aquí les tengo un pequeño video referente a lo que es ese proceso de moldeo de lo que estamos utilizando. Como se dan cuenta, aquí tenemos ya el PET, ¿sí? Ya fabricado y moldeado. Y luego ese mismo PET se utiliza se utiliza para inyectarlo en forma de IBM, ¿sí? Como se dan cuenta. Y se expande completamente por el moldeo por ahí. Muy bien. En conclusión, ¿sí? El moldeo por soplado es un proceso clave en la fabricación de botellas de plástico, especialmente para agua potable, ¿sí? Y su material principal es el PET, ¿sí? Por su alta resistividad, transparencia y reciclabilidad, ¿sí? Este método es muy eficiente y económico ahora a la hora de producciones en masa, ¿sí? Cuando son producciones muy mínimas no es necesario porque es muy costoso el molde para fabricarlos. El consumo humano, sin embargo, requiere control de calidad riguroso para garantizar sí, la seguridad del producto y minimizar los defectos. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros necesitamos que es agua, es agua consumible. Necesitamos tener un aspecto relacionado también ya con lo que refiere al agua. Las organizaciones nacionales de la salud, que el agua esté bien destilada, que no tenga microorganismos vivos, que esté bien, ¿sí? A la hora de consumirla. Muchas gracias por todo y esto fue todo.